La noticia de esta semana es sin duda la muerte del Coqui, el malandro que ha acaparado las noticias y las redes en los últimos tiempos en Venezuela y sin duda una de las mentes criminales que más ha afectado a los venezolanos. Carlos Luis Reverte, alias el Coqui, y su banda de la Cota 905 es parte de un nuevo fenómeno criminal que afecta al país, conocido como las megabandas, delincuencia organizada que domina partes del país a punto de fuego y sangre. Con su neutralización, como dicen los cuerpos de seguridad del Estado, se cree que se acabó uno de los episodios criminales más largos que haya vivido el país. Y hoy en No Te Rías Que Es Verdad hacemos una lista de los 5 criminales que han conmocionado a Venezuela. 5. Ismael Sánchez, alias Ismaelito. Quizás el nombre le resulte familiar ya que Ismaelito es el líder a la cabeza de lo que hoy se conoce como la Corte Malandra. Este personaje era un azote del 23 de enero y del Guarataro que se caracterizaba por tener una política de robar a los ricos para repartir entre los pobres, una especie de Robin Hood criollo según cuenta la mitología criolla. Mucho se ha discutido sobre la real existencia de este delincuente, pero lo cierto es que su influencia en el mundo criminal venezolano es determinante, ya que marca la veneración de criminales como si fueran santos y de la idealización del crimen como una forma justa de vivir. Contrario a lo que muchos piensan, el culto a la Corte Malandra es más que buscar protección espiritual para aquellos que van a cometer crímenes. En realidad, venerar a Ismaelito y la Corte Malandra es para que los espíritus intercedan para que la gente no ande en malos pasos y los saquen del mundo criminal. Más que sus actos delictivos, Ismaelito es un ícono de la criminalidad criolla y por eso su inclusión en esta lista. Edmundo Chirinos. Chirinos era un respetado psiquiatra venezolano, quizá uno de los más famosos durante décadas, y fue el rector de la universidad más importante del país, y hasta fue candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, en 2008, la aparición del cuerpo de Rosana Vargas, y que llevó a la policía a la captura del psiquiatra como el asesino, al conectar los datos, al enterarse de que eran uno de sus pacientes y encontrar pruebas incriminatorias en su consultorio, abrieron una caja de Pandora donde se reveló la verdadera naturaleza de este notable psiquiatra. No solo fue acusado del asesinato de Rosana Vargas, sino que 14 mujeres lo denunciaron por violación y entre los elementos encontrados se le confiscaron la foto de 1.200 mujeres desnudas, pacientes del psiquiatra. Chirinos podría ser uno de los depredadores sexuales más grandes del país, sin embargo, tras su muerte en 2013, el caso quedó cerrado definitivamente. Número 3. Tomás Funes. Este militar es quizás la cabeza criminal con más muertos encima que cualquiera de los que está en esta lista. Hoy su historia es poco conocida, pero en 1913, Funes junto a un grupo de bandoleros tomaron por asalto la casa del gobierno del territorio federal Amazonas, asesinando al gobernador Roberto Pulido y a toda su familia. Entonces Funes se autonombra gobernador del estado y el general Gómez, que estaba en la presidencia del país en ese momento, decidió hacerse el loco al darse cuenta que el dominio de este criminal en el estado era total y no había manera de bajarlo del poder. Funes gobernó independientemente del estado venezolano al estado Amazonas durante 7 años y se calcula que masacró a más de 700 personas durante su reinado de terror hasta que fue fusilado por otros guerrilleros en 1921. Hernán López Ortuño Hernancito, asesino del destacado pelotero Gustavo Polidor, y después de escaparse de la cárcel por este crimen fue protagonista de uno de los más dantescos y terribles secuestros que se hayan transmitido en vivo por la televisión venezolana. El secuestro de Terrazas del Ávila, donde en vivo fue transmitido el desenlace de este crimen que resultó con la muerte de uno de los delincuentes y una de las víctimas, quedó tatuado en el inconsciente venezolano como uno de los episodios más terribles vividos por la criminalidad criolla. De este secuestro, Hernancito logró salir con vida y se entregó a las autoridades y luego de 20 años en prisión salió nuevamente para ser dado de baja en 2018 cuando se vio envuelto en otro secuestro. Los crímenes de Hernancito fueron sumamente visibles y se convirtieron en titulares principales de los noticieros de la época. Y en el número 1, José Dorángel Vargas Gómez, conocido como el Comegente, quizás el más terrorífico de los criminales venezolanos, y era un asesino serial caníbal, es decir, se comía a sus víctimas. En 1999, un grupo de defensa civil descubrió varias calaveras, pies y manos enterrados a las orillas del río Torbes, allá en el estado Táchira. Al principio se pensó que podía ser un culto satánico o hasta una venganza de narcotraficantes de la zona. Sin embargo, la investigación llevaron a las autoridades hasta una choza de un indigente, donde descubrieron restos de carne humana listas para el consumo.
Se cree que Don Ángel Vargas pudo haber matado hasta 20 personas, hombres todos, ya que asegura que no comía mujeres ni niños. Al ser diagnosticado con esquizofrenia, fue recluido en un centro psiquiátrico donde aún vive. ¿Creen que nos faltó alguno en la lista? Es hora de comentar aquí en las redes de No Te Rías, que es verdad. Estudia online y gradúate en los Estados Unidos. Sé creativo y competitivo. Humboldt International University tiene las maestrías y doctorados que necesitas para lograr tus metas hoy. HumboldtInternationalUniversity.com. Estudia online hoy y gradúate en los Estados Unidos. Humboldt International University.